porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Como siempre, nuestros cursos bíblicos de todos los días. Ñande Yara Ñe, que quiere llegar hasta tu casa, quiere llegar a tu corazón, a tu vida, a esta posibilidad de reflexionar. Y entonces, hoy seguimos un poco nuestra reflexión después de lo que habíamos presentado últimamente sobre el libro de Levítico, el capítulo 18, sobre la ley de santidad, sobre los principios básicos, podemos decir así en una forma general, sobre el comportamiento sexual. Y sobre todo aquí decíamos en esa primera parte, era una exhortación del 2 al 5 a evitar costumbres egipcias y cananeas, ¿verdad? Y a guardar sobre todo los preceptos del Señor. Eso es una forma muy general, muy amplia, ¿verdad? Que dice el autor sagrado. Pega tú del 6 al 18, que son prohibiciones de las relaciones incestuosas, aquí directamente a todo el aspecto incestuoso, ¿verdad? Y reflexionamos ahí nosotros que algunas veces podemos pensar y decir, en el aspecto biológico, ¿será que es tanto así? Por la observación, ciertamente que hay casos y casos, ¿verdad? En este sentido, pero después tenemos que recordar que aquí la vida del hombre, la existencia del hombre, nosotros no somos cuatnijaeño, sino que somos seres comunitarios. Esa es la característica de nuestra especie, es la característica nuestra. La humanidad, el hombre como tal, vive en comunidad. Y este detalle la Biblia lo tiene, pero hasta el 100%, hasta el cogote, como decimos, o sea, todo apunta a un bien eclesial, todo apunta a un bien de eclesia, de cajal, o sea, al bien de la sociedad. Qué interesante, queridos amigos. Todo lo que está mal, fíjense, todas las prohibiciones que vienen se refieren a qué cosa. El mal que les podemos hacer a quién, a nuestro propio hermano. El mal que le podemos hacer al que está al lado de nosotros. Siempre las prohibiciones se refieren a eso. Es decir, que el aspecto principal es buscar esa unidad, es buscar entonces el saber convivir como hermanos. Y el aspecto religioso y sobre todo este libro pedagógico, la Biblia, está apuntando a este aspecto. Entonces, entonces la ñandella leero hinacoabe, yo y Dios, el Espíritu Santo y yo, no sé, Jesús, mi único Salvador y yo el único. Tranquilo. Ese es un elemento fundamental que vos te des cuenta. En el aspecto individual sí, pero ¿dónde es pero para qué? Más es va el eso es lo que yo me tengo que dar cuenta. No es que yo me tengo que dar cuenta que yo, no sé, soy ballet, que yo tengo esto y todo para mí. Dios para mí, y que los demás se vean, que a los demás le coma michi. No, tenemos que mirar y tenemos que fortalecernos verdaderamente desde Dios para entender, en todo caso individualmente, para entender quién está a nuestro lado, con quién nosotros convivimos. Y fíjense que prácticamente todos los mandamientos de Dios, la relación con Dios que va y me dignifica a mí como persona, pero siempre es en función de quién, de mi comunidad, en función de los demás. Y desde ahí también toda la misma naturaleza, esos 4 elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo respeto a la naturaleza, es porque te respeto a vos y porque me respeto a mí mismo y sobre todo porque respeto ese don y esa gracia que Dios mismo me ha regalado para que yo viva dignamente, para que yo sea una persona feliz. Entonces, la Biblia apunta a todo este aspecto. Entonces, la relación incestuosa justamente se refiere también a eso, a un aspecto no simplemente biológico, digamos, si es posible o no es posible, sino que después
a un aspecto también comunitario de todo lo que significa un relacionamiento entre nosotros. Y ese aspecto es lo que muchas veces nosotros también quebramos. Ese aspecto es lo que quebranta, ¿verdad? Entonces, toda relación, todo hecho de poder dialogar después. Después llama la diálogo. Bueno, sigamos entonces. Después vienen las prohibiciones contra las abominaciones sexuales y los sacrificios a Molec. Vamos a ver, del 19 al 23. Dice así: no te acercarás a una mujer para tener relaciones con ella durante el periodo de su impureza menstrual. Ya explicamos que aquí se refiere más bien al respeto, a esa naturaleza que está en una circunstancia especial en el cual no cumple, eso quiere decir impureza para la Biblia, no está cumpliendo con su función para la que fue creada. En ese caso, la relación está en función de una procreación o está en una función, ¿verdad?, justamente de abrirse a la vida. Pero en ese momento, y por eso te habla de la impureza menstrual, la mujer no está preparada para eso. Entonces necesita un periodo de descanso, de tranquilidad. A operar con las indígenas, ella tendrá que, respeta a mí. Después dice, no tendrás relaciones con la mujer de tu prójimo, haciéndote impuro con ella. Viste que aquí está apuntando a otra situación. El aspecto ético, el aspecto moral, pero en la relación con los demás. ¿Por qué no tengo que con la mujer de tu prójimo? ¿Por qué con la mujer de mi prójimo? Y porque eso después crea problemas, crea roncha, crea dificultades. Y después, si ya vienen otras cosas más, a través con eso vienen hijos, que esto, que aquello, pero va tu problema, vente. Ahí ya no es, viste, simplemente una relación con tu prójimo, sino que después es la relación también con los mismos hijos, con ese ser que viene a la vida, etcétera, etcétera. Ella era yapota, ape, amó, pe, amó, qué es lo que necesita esa criatura, etcétera, etcétera. O sea, esa persona que viene al mundo. No entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo a Moloch, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Aquí entonces te está indicando directamente más bien el aspecto religioso. A Molec, entonces, que le decía, ¿verdad? A Moloch, y no profanarás el nombre de tu Dios. Es decir, aquí directamente vamos detrás de otros dioses. Cambiamos la identidad de nuestro Dios. Lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros lo dejamos de lado. Entonces seguimos otros principios y seguimos otros valores, digamos así, o sea, la presentación de otras ideas, de otras ideologías, si uno quiere, ¿verdad? Entonces, aquí está el problema religioso. El problema religioso es cuando ciertas religiones te presentan como valores o como principios elementos que no tienen en consideración esto que la Biblia te está diciendo. La Biblia, de cierta forma, mira que es el resultado de años y años de una experiencia de comunidad, sobre todo de comunidad. Entonces, por eso que tenemos que estar atentos también para su interpretación. Porque algunos quieren leer la Biblia desde un aspecto más bien personal, desde un aspecto individual. La Biblia no es un libro para leerlo de una manera individual, sino que siempre apunta a un elemento colectivo, a un elemento de eclesia. Apego dice la iglesia, hay iglesias y te atuasú o de dónde, de cajal. Cajal quiere decir en hebreo justamente esa reunión de personas donde se reflexiona desde Dios sobre nuestra misma vida. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar
en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe. Estamos reflexionando este hermoso capítulo 18 del libro de Levítico. Estamos en esta parte, ¿verdad?, de las prohibiciones y luego de la exhortación, sobre todo a cumplir las normas y advertencias en el cumplimiento. Sigamos un poco desde el versículo 26. Pero ustedes observarán mis preceptos y mis leyes y no cometerán ninguna de esas abominaciones, tanto el nativo como el extranjero que resida en medio de ustedes. Es decir, que ustedes tienen que ser exigentes, tienen que poner las normas, las leyes. Ahí pues está la Torah. Esto todos son la Torah. Nosotros necesitamos, por vivir en comunidad, y la Biblia es un libro que escribe desde la comunidad. No es un libro cuatijeño, no es un libro yo y la Biblia, yo y Dios, yo y Jesucito mío, Japón bebé. Sea lo demás que le coma Michi. No. Aquí estamos entonces ante algo elemental y fundamental que se llama comunidad, común unidad. Y todos dicen, atención, tanto el nativo como el extranjero que resida en medio de ustedes. Entonces, porque todas esas abominaciones fueron cometidas por los hombres que habitaron en el país antes que ustedes. Y por eso el país ha sido profanado. A que la tierra no los tenga que vomitar también a ustedes a causa de sus impurezas, como vomitó a la nación que estaba antes de ustedes. ¿Viste? La tierra misma les vomita, no les quiere. ¿Pero por qué? Esa es una forma, ¿verdad?, de acentuar, de subrayar la Biblia, elementos que nosotros no vivimos y que nosotros no nos esforzamos. O sea, rayo, pero la rayo. Sino que ñande hoy, entonces, hay frases interesantes en español, por ejemplo, que dice, que nos hace entender esto mismo, ¿verdad? Para la autodestrucción que nosotros hacemos de nuestra familia, de nuestros hijos. Por ejemplo, vos mismo te autodestruís, por ejemplo, una frase en español. Dice, cría cuervos que te comerán los ojos. Va a decir, no hace falta que te explique tanto. Cría cuervos. Cría cuervos. ¿Cómo le estás criando a tu hijo? ¿Cómo le estás educando? Si crías cuervos, ellos mismos te van a comer a vos. Te comerán los ojos. Ella que es una responsabilidad tan profunda, tan grande, queridos hermanos. La palabra de Dios toca nuestra historia, toca nuestro corazón, nos invita, insiste mucho, ¿verdad?, en que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Aupea la ñandellilla, aupea dice la catequesis. Catequesis quiere decir, ella es apea, eicuami, eike. Peñan de Yara a Puerto Ume, llevas a Peñan de Yara y cual casea ñandebe. A Pella y cuarire Peñan de Yara y sea ñandeu, pepe entonces ñande, ya puta sota, lleva ñondive paz, ya pona. Comunidad Haisha, vean, algo en la comunidad, común unidad, Cajal, Atihuazú, a Peise ya pona. Y por eso te dice aquí, ¿verdad? Ustedes observarán mis preceptos y mis leyes. Respetar a Dios, pensar desde Dios, organizarnos desde Dios, saber cuál es nuestra dignidad, hacia dónde apuntamos para que seamos felices. Y no cometerán ninguna de estas abominaciones, tanto el nativo como el extranjero que resida en medio de ustedes.
Se llama a veces cuña cara ahí o ñemonguetasen de lleva y que lastimosamente su hijo se metió en esta cuestión de la venta de drogas, ¿verdad? Venta de drogas. A pesar michimite o vendea que aquí para allá, pero esos compañeritos, esto, aquello, peso ñepo no lleva. Ojo ese. Pero claro, una vez que va, plata fácil, mucho dinero, a ver, yo vamos a pegar, yo vamos a pegar, tú eres como la icocha, pero ya como vamos a ojo ese. Pero al mismo tiempo ese chico que va entrando en eso, primero que después se va destruyendo a sí mismo, porque ya va entrando en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo. Y después ya está dependiendo de quién, y depende de otros, que también están en este mundo. Y hay un jefecito, otro jefe más camosú, que tal vez nadie sabe nada de ese, pero está en eso, y esos son los verdaderos culpables. Pero en fin, a la cadena, cuando este ya no responde a lo que quieren los otros, y bueno, a Montema, te liquidan o lo que sea, o sea, te destruyen, ¿entienden? O comienzan las peleas. Y muchos de esos casos yo conozco, lastimosamente, muchos de esos casos. Y entonces, no digamos aquí que Dios, porque Dios me castigó, porque Dios hizo así con mi hijo, porque Dios, y bueno, es porque como nosotros estamos detrás en la educación, qué Dios le estamos ofreciendo, qué catequesis le estamos ofreciendo, qué anuncio, qué querigma verdaderamente de un Cristo que te cambia la vida, Cristo que te habla al corazón, Cristo que te habla a tu vida. Peine entonces bueno va el allá pues va ella pa bueno gente ya cosera el coche me embudo lo que sea, pero se dan cuenta, queridos hermanos, una gran responsabilidad. Libro de Levítico te está diciendo todito, porque todas estas abominaciones fueron cometidas por los hombres que habitaron el país antes que ustedes, y por eso el país se ha profanado. Entonces quiere decir que somos nosotros los responsables de profanar, es una palabra, profanar. Lo profano es sin Dios, por eso el país se ha profanado. Allá es Yamina, pende familia, ese es tu país, tu familia es tu país, ya es en el sentido de que ahí es donde vos tenés que alabar, bendecir, tener a Dios. ¿Recuerdan las bodas de Caná de Galilea? San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, ¿cómo te habla? Y te habla justamente que Jesús es invitado a esa boda. Va a decir Jesús invitado a esa boda. Quiere decir que José drogapupe quiere formar tu familia. Vos tenés que invitarle a Jesús para que entre en tu vida, en tu corazón. Vos tenés que invitarle a Jesús para que entre en tu familia. La anden de no peñan de Yara. Entonces yan de Yara diga tu ay, hoy que la drogapupe. Dios no va a forzar, porque Dios depende también de nuestra libertad. El único que no permite que Dios entre sos vos, es decir, tu propia libertad. ¿Cuántas veces tantos problemas, gente que viene llorando, ¿verdad? Porque su esposo, porque su esposa, porque su hijo no quiere ir a misa, no quiere rezar, no quiere saber nada de Dios, y claro, porque entienden que eso es una cosa superficial, una cosa fuera de lo normal. Y sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros estamos perdiendo el orocuí. Vean con la orocuí, al revés. Si vos programás bien tu empresa, sabés que después vas a salir airoso y vas a vivir bien. Tu empresa, que es tu vida, tu empresa, que es tu camino. Desde Dios tenemos que organizar nuestra vida. Desde Dios tenemos que programar toda nuestra propia existencia. Entonces, porque aquí te dice bien luego, esas abominaciones fueron cometidas por los hombres que habitaron en este país antes que ustedes, y por eso el país ha sido profanado, el país ha sido destruido. Eso entonces queda en tus manos, depende de vos, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Paraguay ya hipotaña de mantilla potas y ya eva de cueva lleva a peche rogapu peche familia ya hipotaba añan de mantilla potaña de pa familia haisha. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61.
Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyara Ñe'e. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mezclando las guitarras de Berta y canción, nacen esos arpegios señando con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironando su mandí. Mezclando 2 idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un taní estruga y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, Jatamboyo ya Shembaracamí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyuti, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brix. Estamos volviendo a la hermosa voz aquí de nuestra invitada del día de hoy. También yo aprovecho y les invito a otros jóvenes que ustedes tengan en su capilla, en su parroquia o en fin, cualquier otro joven de otra institución que quiera o que está aportando, mejor dicho, algo para su comunidad. Eso es lo importante. En este caso, Ruth, que está trabajando, o mejor dicho, que presta un servicio a las comunidades, a las capillas,
aquí con la hermana Esmilce dentro de su congregación, donde yo también les conocí, escuché la hermosa voz, ¿verdad? Y así también otros jóvenes, ¿verdad? Que ustedes conozcan y que quieran participar, porque este programa Jóvenes para los Jóvenes es justamente de ustedes. Entonces hay que aprovechar el espacio y dar a conocer las cosas buenas. Decime un poquitito, Ruth, ¿qué es lo que vos pensás para tu futuro? Vos me dijiste recién que después querés seguir estudiando más, ¿verdad? Y con respecto a la música, ¿qué vos soñás? ¿Qué es lo que vos querés? Porque si estás estudiando ahí en Itagua, en el conservatorio me dijiste, ¿verdad? Sí, conservatorio. Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, así como vos, que están estudiando. Sí, hay muchos de mi edad, pero más hay que son ya vamos a decirle que ya son más grandes, ya a partir de los 20 ya ¿Así? van. ¿Y ellos, pero ellos están a tu mismo nivel o ellos ya están más adelantados o hay de todo? Algunos entran en mi mismo nivel para empezar. ¿Así? Sí, Y después van subiendo. ¿Y cuántos años de estudio tenés que hacer, Ruth, en el conservatorio? es 10 años de estudio. 10 años de estudio. Nosotros los países estudiamos 10 años y ustedes 10 años. Sí. ¿Y quién es mejor, los músicos o los países? Mira, ay, te quedaste, vaya. Yo tenía que decir los músicos, tenía que decir enseguida, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora decime, dentro de la categoría me decía que vos cantás un poco de todo. Pero ¿qué es lo que más te gusta verdaderamente? Si vos tendrías que hacer una elección y dar una continuidad, porque seguramente que también dentro de la música, ustedes después, dentro del conservatorio, tienen que buscar una especialidad, ¿verdad? Si buscamos una especialidad, voy estudiando así distintos instrumentos, los que más me gustan. ¿Qué instrumento vos ya estás estudiando? ¿Cuánto hay que estudiar? 3 por lo menos, ¿verdad? Sí, y más si se puede. ¿Más? Si se puede. O sea que eso depende de cada ser. De cada uno. Sí. O sea, ¿y a vos te gusta? ¿Ahora cuánto vos ya estás estudiando? Uno recién. Uno recién, que es la guitarra. Sí, el año que viene quiero seguir piano. 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 Uy, ahí te metiste en otros. ¿Cuántos años más? ¿Piano? ¿Cuánto se necesita? Por lo menos 5 más 2, 7 años mínimo, Sí, ¿verdad? Mínimo. Maestra, ¿cómo que le dicen ahí? ¿Elemental? ¿Cómo le dicen cuando comienza después de 5 años? O elemental, profesora elemental, ¿verdad? Yo conozco nada de esas cosas, Inés. Yo comencé algo. Yo de todo comencé, pero va bebiendo para allá. Bueno, hermanita, y decime un poco, el Guairá, ¿verdad? Tiene luego la fama de tener muchos poetas y músicos, ¿verdad? Guerrero, por ejemplo, ¿verdad? Ortiz Guerrero, ¿verdad? Guerrero, Manuel Ortiz la verdad, Guerrero. una ciudad culta. Ciudad culta. Sí, es caracterizado, digamos, por muchas personas, digamos, que salen músicos, poetas, más allá, ¿verdad? Monseñor Así. Sebelio Peralta, ¿verdad? Tu valle, ¿o no? Él era de Guairá. también por ahí, sí. Él también era Sí, músico. De Borja. De Borja. Sí, de Por ahí, música. ahí, lo mismo por ahí. Sí, Con la guitarra con siempre. la guitarra bueno. siempre acuerda. Sí. Bueno, y decime un poco, hermana, con respecto a vos ahora, ¿verdad? Con respecto a la música. ¿Cómo comenzaste vos este arte, ¿verdad? Tan interesante, y cómo surgió en vos, ¿verdad? O sea, y ese deseo de seguir cultivando. Bueno, yo, por ejemplo, de la familia, digamos, vengo ya. Mi mamá canta. Y mi ¿En papá serio? más o menos, ¿verdad? Pero canta así, lavando la ropa, o y por ahí, en la iglesia, ¿verdad? ¿En la iglesia luego? Sí. Ella mira hasta vos. hoy día está cantando en la capilla con mis hermanos. No me digas. Entonces por ahí yo adquirí. A ver, explícame un poco, porque esto me gustó. Tu mamá que canta en la capilla, en la iglesia. En la iglesia. O sea, y eso ustedes siempre veían cuando eran chiquititos, ¿verdad? Así mismo, así ¿Y cómo mismo. cantaba? ¿Así nomás a capela o alguien le acompañaba? Capela, está con la guitarra, y en este momento está acompañando uno de mis hermanos. ¿Tu hermano? Mi hermano. Que también Y toca la guitarra. También toca la guitarra. Gran parte de mis hermanos tocan, ¿A la cuenta? cantan. Sí, ¿En serio? una gracia de Dios. ¿Y por qué veo no hacen un grupo? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo es tu apellido, hermana? Martínez. Grupo Martínez. Es Titila Martínez, ¿verdad?
Y bueno, y así venía, cantábamos. Y cuando yo vine a la congregación con las hermanas del huerto, una de las hermanas que le agradezco muchísimo, me dijo, vos vas a estudiar vocalización y me vas a aprender una guitarra, el instrumento de guitarra. Entonces, enseguida me buscó un profesor, me ayudó y aprendí. Y como me gustaba siempre la música, me hicieron estudiar profesorado elemental de música en Ateneo Paraguayo. Ah, Sí, y puedo o sea que enseñar. estudiaste también. Estudié, 4 años estudié para poder enseñar inicial, primero y segundo ciclo. Siempre cuando hacemos misión, hacemos encuentros de jóvenes, Sí. por supuesto, muchas veces me toca animar a los jóvenes, porque ellos piensan que nosotros estamos así en oración constantemente, en silencio. Entonces, uno también tiene que moverse con los jóvenes, estar con los jóvenes, bailar con los jóvenes, entusiasmar a los entusiasmarles, ¿verdad? Entonces, ellos también ven, miren, la hermanita también baila. Claro. Sí, pero... ¿Cuántos años se necesita, hermana, dentro del carisma janeliano para ser religiosa desde que entra? Porque seguramente muchas chicas te están viendo y ahora se están entusiasmando contigo y ahora se te va a llenar a tu casa si todas van a quererse como boina. Bueno, nosotros tenemos la siguiente etapa. El prepostulantado, que dura 1 año, 2 años el postulantado, 2 años noviciado, y antes de pedir su admisión para la profesión, hacemos nuestra experiencia apostólica en algunas comunidades. En este momento 3 de nuestras hermanitas, las novicias, están haciendo su experiencia justamente en las comunidades fuera del país. Ya. Sí, y tenemos 4 postulantes y varias chicas que están con inquietud para el año que viene. Entiendo. Sí, y después tenemos 6 años que le llamamos etapa del juniorado, y después pedimos si realmente queremos entregarnos por completo a Dios, pedir la admisión a los votos perpetuos. Ya. Qué bien, qué bien. Bueno, Ruth, ¿y vos pensaste alguna vez, ya que le está acompañando aquí a la hermana Esmilce, alguna vez te fijaste ahí en las monjitas o no? Te reíbas, sí. ¿Tu hermano está en el seminario? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Abel Recalde. Abel. Y Abel es mi alumno. ¿Sabías vos eso? Si vos macaneás, yo le voy a aplazar a él. Qué bien. Bueno, ¿y él qué es? Mayor que vos, evidentemente, porque... Sí. Sí. Él es mayor de todo en tu familia. ¿Cuántos Sí. son ustedes? Estamos entre 3. 3. Sí. ¿Y quién es el mayor? Abel, mi Abel. hermano. ¿Y después? Viene mi hermana, ¿Y cómo se llama tu hermana? Celsa. Celsa. ¿Y qué hace tu hermana? Estudia medicina. Medicina. ¿Y ella no es música así como vos? No. No le gusta, no sabe cantar. La tapanana. Está bien. Y después vos, ¿verdad? Sí, después yo. Ya, qué bien. Y decime un poco, ¿se puede llevar adelante, Ruth, la posibilidad de estudiar la música de lo que vos estás haciendo? Además, tu colegio, porque desde 12 años, ¿qué grado estás? 7º. 7º ya, bueno, 7º grado. ¿Se puede llevar el 7º grado más tu estudio de música? Y además, otra vez, tu servicio que vos haces así en las comunidades, en las capillas donde te llaman. Sí. ¿Así? ¿Y de qué depende entonces eso? Y la verdad que siempre me escuchan también en el colegio. También. Sí. Y de ahí entonces te llaman también. Sí. Pero en vos digo, ¿qué depende? Disciplina, querer, porque para llevar tantas cosas, tu colegio, sí, te tiene que escuchar y te tiene que respetar y te tiene que decir, ay, pobrecita, porque va aquí, porque va allá, ¿verdad? Pero eso quiere decir que vos no tenés que presentar la tarea. No. ¿Eh? Claro que no. Sos buena alumna, Sí. seguro. Sí. Me vas a presentar tu libreta. Sí, te voy a presentar. Bueno, le voy a preguntar ahora a tu mamá y a tu papá. Papá, mamá, tráeme por la libreta aquí de Ruth. Bueno. La verdad que nunca les desilusioné con mis ¿sí? notas. ¿En serio? O sea, sos estudiosa. Y en la música también, porque mira que el solfeo, por ejemplo, yo sé que es muy difícil. Sí. ¿Y qué tal? Y nunca ahí te dijeron, Ruth, vos no sabés, te equivocaste en la nota, hiciste eso. No. ¿En serio? ¿Estudiás, Pío?
Sí, ¿En serio? Do, re, mi, fa, sol, así, no. sí. Bueno, qué bien, che. Bueno, así entonces estuvimos compartiendo con la hermana Esmilce de la congregación, ¿verdad? Yaneliana. Y también con Ruth, esta niña que canta, ya hemos escuchado en esa primera parte de nuestro programa. Y ahora seguiremos todavía disfrutando algo más de lo que nos presenta. Un mensaje así cortito, hermanita, para los jóvenes que podés dejarnos. Y bueno, yo le animo a los jóvenes a no sentir vergüenza, animarse a seguir a Cristo, porque yo siempre digo a los jóvenes, cuando se convocan a un encuentro vocacional, no piensen solamente que es para lo religioso o para hacer país, sino Dios nos llama para cada misión, para el servicio. Y uno siempre va aprendiendo, adquiriendo experiencia de los mismos jóvenes. Entonces, que no tenga vergüenza de lanzarse a esa aventura, que ayuda muchísimo, claro, a conocerse más ellos mismos, entre ellos, y también la parte pastoral. Claro. La experiencia siempre enriquece uno a otros, ¿verdad? Claro. Entonces, muy bien, muchas gracias, hermana. Y vos, Ruth, un mensajecito ahí para tus compañeras y compañeros. Que siempre escuchen el llamado de Dios. Yo nunca tengo vergüenza para hablarles de Él ahí, mucho menos de María. Y que si de verdad les gusta, que pueden interesarse en Él. Exactamente. Qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos a la hermana Esmilce y también a Ruth, que hoy compartieron con nosotros esto que nosotros le llamamos, ¿verdad? Jóvenes y el talento juvenil musical. Que ojalá muchos de ellos también, muchos de ustedes, queridos jóvenes, se entusiasmen, se lancen, como dice aquí Ruth. No tener vergüenza, no tener miedo, porque con esto proclamamos y anunciamos también la gracia de un Dios que Él mismo nos ha regalado estos talentos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro.
Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos reflexionando en Ñandeyarañeel, capítulo 18 del libro del Levítico. Estamos viendo dentro de esta estructura las prohibiciones contra ciertas abominaciones sexuales y también contra los sacrificios a Molec, ¿verdad? No tendrás trato sexual con una bestia, haciéndote impuro con ella, y ninguna mujer se ofrecerá a un animal para unirse con él. Es una perversión. Bueno, se dan cuenta la impureza, porque dice luego, haciéndote impuro con ella, con la bestia. ¿Pero qué quiere decir eso? Y porque ese, bueno, no es la finalidad, ¿viste?, de la naturaleza. No va hacia ahí la naturaleza. La naturaleza no es esa su función. No es esa su función. Entonces, ahora están entendiendo bien lo que significa impuro para la Biblia. La Biblia, entonces, más que una prohibición simplemente, carga la tinta con esa palabra impuro, pero para darte a entender y para que vos comprendas que había sido eso que vos estás haciendo, una cosa depravada, te dice, en el sentido moral, pero sobre todo, ¿por qué? Porque no cumple con su función para la que fue creado. No fue creado la bestia con el hombre ahí para unirse, etcétera, etcétera. No, para eso está su especie, ¿verdad? Y entonces, por eso te está llamando con ese término, el término impuro. Pues vayan a entender, y entonces es mucho más fácil comprender, ¿verdad?, lo que viene a continuación. Bueno, ahora del 24 al 30 nos va a presentar exhortación a cumplir estas normas y advertencia también por su cumplimiento. ¿Qué va a pasar, dice, en una comunidad cuando uno no cumple lo que se le está pidiendo? Desde el 24 al 30, no se harán impuros de ninguna de estas maneras. Por favor, el pueblo, ¿viste?, le está pidiendo, el que está al frente de la comunidad, el que está al frente del cajal, porque así lo hicieron las naciones que yo voy a expulsar delante de ustedes. Así hicieron las naciones que yo voy a expulsar delante de ustedes. Esto también es interesante. Claro, aquí te dice que Dios mismo que va a expulsar a las naciones. Pero recuerden que esta lectura es una lectura posterior. Mirá que esto se está escribiendo mucho después de que ellos ya habían conquistado la tierra. Aquí, todo lo que estamos leyendo es como una previsión. Esto es lo que va a suceder, un futurible, como diciendo, esto es lo que va a suceder. Pero sin embargo, nosotros sabemos que esto se escribió después de mucho tiempo de que todas estas cosas habían sucedido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo entonces el autor sagrado? El autor sagrado, dentro de la etiología, mirando las causas por las cuales sucedieron o suceden las cosas, entonces dice, ¿por qué realmente nosotros hoy estamos en este pueblo, en esta tierra, y estos pueblos ya no existen? ¿Por qué estos pueblos no existen? ¿Por qué nosotros hoy hemos entrado aquí? En el fondo te está diciendo, porque estos pueblos fueron depravados, dice. Pero aquí te presenta casi como un castigo de Dios. Pero no nos olvidemos que toda la Biblia se escribe desde una teología de la retribución. Hemos pecado, por lo tanto Dios nos castiga. Hay que arrepentirse para que Dios te devuelva todo de nuevo, de la misma manera, y seas feliz. Entonces la mentalidad por eso es que aparece aquí, porque yo voy a expulsar delante de ustedes a estos pueblos depravados, en síntesis. Pero
si uno estudia desde la sociología, desde la sociología, entonces uno mira un poco la historia de los pueblos. ¿Por qué estos pueblos fueron desapareciendo o se fueron fundiendo? No es porque Dios le echó ahí a Sodoma, Gomorra, azufre y no sé qué cosa, fuego. Eso es lo que dice la Biblia, así aparece. Pero en realidad, las naciones y los pueblos, cuando comienzan a depravarse, cuando comienzan, ¿verdad?, a vivir, en realidad son antivalores, pensando que están viviendo valores, no sé de qué cosa, de lo que a mí me gusta y como yo quiero, pero entran en la depravación. Recuerden que ese pueblo va poco a poco, ¿a dónde? Y va entonces al pozo. Se va fundiendo. Esa va a la destrucción. Ese pueblo va a la destrucción. Cuando tu familia no está viviendo profundamente, por ejemplo, todo lo que vos quieras, metele todos los vicios que quieras, en tu familia, vos mismo como papá o vos como mamá o tus hijos. ¿Qué pasa con esa familia? Se destruye, discúlpame que te diga, pero se destruye, no va adelante. No se harán impuros de ninguna de estas maneras, porque así lo hicieron las naciones que yo voy a expulsar. Claro, te mira como un futuro, ¿verdad?, delante de ustedes. En realidad ya no existían más estas naciones. No es que Dios los expulsó, sino que es una expresión para decir que si nosotros no vivimos con los valores profundos, ¿verdad?, de Dios, cuando falta Dios en nuestra vida, como yo le estaba diciendo, puse un ejemplo nomás. Metele o reflexioná un poquitito sobre un joven que está en la droga, por ejemplo, ¿verdad? Que está en la droga. Después vos querías, mamá, decime un poquitito tu historia. Contame tu historia con tu hijo que está en la droga. Querido papá, contame la historia con tu hijo o con tu hija o con quien sea que está entonces en una situación así laxa, que no quiere saber nada de esto y de aquello. Que se mete con que se mete acá, o sea, va destruyendo y te va, todos esos elementos, ¿verdad?, fundamentales para que podamos vivir siempre en esa felicidad, en esa armonía, comienzan a caer, ¿verdad? No estamos diciendo con esto que después nuestra capacidad y nuestra fuerza de adaptación, ¿verdad?, y más aún con la fuerza y la gracia de Dios no pueda superar estos elementos. Claro que sí, podemos superar y lo vamos a superar. Pero no nos olvidemos que cuando Dios te está diciendo que estos serán expulsados de esa región, es porque nos está diciendo que cuando no cumplimos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos con sus mandamientos, cuando no cumplimos con los valores, ciertamente nosotros nos autodestruimos. No hace falta que venga nadie desde afuera y que venga Dios a destruirte, sino que esa es la fuerza del mal, ¿verdad?, la que nos va destruyendo poco a poco. ¿Qué Jesús dice con respecto a la autodestrucción? Y Él dice luego con respecto al pecado. El daimón, o sea, el demonio, sale ¿de dónde? De adentro. O sea, que ñandego la demonio en síntesis, cuando no vivimos los valores de Dios. No le juzguemos y no pidamos elementos externos para que vengan sobre nosotros para hacer algo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, o que nosotros mismos somos los responsables de la autodestrucción, ¿verdad? Nosotros somos responsables de que nuestra familia viva bien, de que nuestros hijos crezcan bien, de que nuestros hijos se formen bien. Pero ñandejina, pues no llegó ahí, entonces pendemando antes seré. No comiences a gritar y decir, Dios, ¿qué hiciste esto con mi familia? Dios, ¿por qué hiciste esto con mi hijo? No, Dios te dio la fuerza y la capacidad para que vos puedas responsablemente llevar adelante todo eso, pero depende mucho de nosotros. Bueno, volvemos enseguida, queridos amigos, con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe. Estamos en este capítulo muy interesante, el capítulo 18. Estamos concluyendo, ¿verdad?, de esta última parte que nos habla justamente sobre la exhortación a cumplir las normas y advertencias por su incumplimiento. Y justamente nosotros decimos que aquí esos hombres que no cumplieron las leyes de Dios, no vivieron de acuerdo a los mandamientos de Dios, que significa buscar tu propia felicidad, buscar lo que Dios quiere de vos. Somos nosotros lo que después, aquí como dice, por eso el país ha sido profanado. Eso quiere decir el país se destruyó por culpa nuestra, somos nosotros. Sigue diciendo desde el 28 que la tierra no los tenga que vomitar también a ustedes a causa de sus impurezas, como vomitó a la nación que estaba antes que ustedes. El hecho de vomitar, ¿verdad? O sea, Dios que sinceramente no aguanta, o sea, dice, pero no porque Dios, ¿verdad? Porque Dios con nosotros ya lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, que nos vomita quiere decir que nosotros mismos, al no cumplir, ya no podemos continuar en ese lugar. Esto me hace recordar una lectura religiosa, congregacional, podemos decir, desde San Juan Bosco, este santo de los jóvenes tan interesante. Cuando él comienza su congregación, una de las cosas que él decía, cuando ustedes comienzan a no cumplir, a no hacer aquello que Dios nos ha encomendado, es decir, esa finalidad para la que nosotros fuimos creados como congregación, decía Don Bosco. Entonces, no atender a los chicos de la calle, entonces no estar verdaderamente con los pobres, no meterse en la comunicación social. O sea, olvidarnos de Dios, encerrarnos en nosotros mismos, olvidarnos de los oratorios festivos. Estas cosas, Don Bosco lo decía bien clarito, ¿verdad? Bien clarito. El día en que nosotros no hagamos más esto, ya no estamos cumpliendo con esa finalidad para la cual Dios nos ha llamado. Y entonces, ¿qué pasa? Y vamos a la ruina. Vamos a la ruina. Cuando nosotros como congregación no cumplimos aquello que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a la ruina. Y eso vamos a decirlo en tu familia. Dios, ¿qué es lo que quiere de mi familia? Esto es lo que yo tengo que cumplir, esto es lo que yo tengo que hacer. Y bueno, pero no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué dice
como vomitó a la nación que estaba antes que ustedes. Dios nos va a vomitar, Dios no nos va a tener ahí porque ya nos servimos. Y don Bosco incluso continuaba y decía, entonces nosotros pasaremos y vendrán otros que ocuparán nuestro lugar. ¿Por qué? Y claro, porque nosotros ya no estamos haciendo y no estamos cumpliendo aquella necesidad que es urgente. Yo diría, ¿hay chicos en la calle hoy, en los semáforos? Hay. Quiere decir que entonces faltañan de dinero. Hay chicos sin trabajo, hay chicos huérfanos, hay chicos sin padre, hay chicos abandonados. Está bien. O por lo menos le ayudamos, ¿verdad? Hay que comenzar. Porque algunas veces también nos lavamos fácilmente las manos y decimos nosotros, no, el asunto es que no podemos, el asunto es que hay mucho, el asunto es que ahora la familia, cualquier cosa podés decir para justificarte. Pero soy allá, quiere decir que no va a cambiar nada. Entonces Dios dice, nos va a vomitar, es decir, no cumplimos más con ninguna de estas finalidades para las cuales fuimos creados. No cumplimos más con aquello que Dios nos ha llamado. Entonces es importante recordar, ¿verdad, queridos hermanos? Y esto es para nuestra familia, esto es para nuestra sociedad, y esto es para cualquiera de los estamentos. Yo ahora puse un ejemplo así, ¿verdad? Porque más o menos conozco bien de lo que significa un trabajo, por ejemplo, con los chicos, con los jóvenes, y ciertamente que es difícil. Y no siempre tenemos esas ganas y esas agallas, ¿verdad?, para lanzarnos. Conozco a otros grupos que están haciendo mucho en lo pequeño. Lo importante es eso también, ¿verdad? A pesar de que seguramente que no vamos a hacer grandes cosas ante tanta necesidad, porque seguramente que nosotros no somos los Mesías ni los salvadores del mundo, ¿verdad? No somos, absolutamente. Pero es fácil decir, yo no soy Mesías, yo no soy salvador del mundo. Entonces eres guapu bebé, neamacabe, releer esa televisión, eres guapu ande ya bebé. Sin embargo, el Señor dice, bueno, no vas a cambiar el mundo, pero podés cambiar uno, podés cambiar dos, podés unirte. Y por eso que siempre la comunidad, que insistimos tanto. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? O si no, el Señor les va a vomitar porque ya no cumplen más con su misión, con su función. Entonces, hasta mantener por acá otro, vaya para acá, hasta mantener por acá otro. Es como en una empresa. Viene alguien y está, ¿se acuerdan del administrador? Capítulo 16, del administrador astuto, en el capítulo 16, San Lucas. Al comienzo, entonces ya podemos, entonces va a ser vomitado por Dios. Y entonces él comienza y se despierta. Vaya, yo voy de 400, hay que ir de 300, de 80, hay que ir de 10, dale fuerza, paga tu. Y al final el administrador entonces fue felicitado por su patrón, porque recuperó aquello que estaba prácticamente perdido. No recuperó todo, pero recuperó por lo menos algo, y eso es importante. El reino de Dios es así. Cada uno de nosotros tiene que poner aquello que vive, que siente. Opea con la ñande ya pona. Opera ya yura na peñan de yara be lleva. Va ese venga tú la ñande o me miñan de pepu acabe ya po mi hanguaisha. Que tu hanguaisha ve ñande kne ananio, ñande kne ana. Na ñande kne ya entonces aceptado y la ya pojina. A la ñande kne hangua va en conde. Y necesitamos de Dios. Si no le tenemos a Dios, si Dios nos está en nosotros, y ciertamente que después va a ser muy difícil hacer algo por los demás, ¿verdad? Vamos a quedar siempre un poco ahí rezagados, vamos a quedar un poco ahí al costado de todas estas cosas. Bueno, y vamos a ir concluyendo esto entonces, queridos hermanos, aquí lo que nos dice, ¿verdad? Cumplan, nos dice el 30, entonces, mis prescripciones, y no hagan ninguna de esas cosas abominables que se hicieron antes, y así nos harán impuros a causa de ellos. Vuelvo a explicar. Impuro significa que no estamos cumpliendo con esa misión o con esa función para la cual Dios nos ha creado. Ve ahí se la impuro y no. Sos un impuro, entonces muchas veces somos bastante impuros nosotros ante esta terminología de la Biblia. ¿Por qué? Porque anda ya poijina peñan de yara o yerureba ñandebe ya pohamua. No estamos cumpliendo con esa misión para la cual Dios nos ha enviado a este mundo.
Recuerden, don Bosco también que decía en esa frase, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Quiere decir que esa es mi misión. Vine a este mundo para servir a los demás, decía don Bosco. Entonces, y yo por el día de hoy, queridos amigos, les dejo la bendición de Dios. Que les bendiga, les fortalezca y nos anime a todos a asumir nuestra responsabilidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por